Saludo con gusto esta mañana a la doctora Denise Dresser. Denise, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves, en este caso, el epicentro en Estados Unidos de una situación absolutamente insólita? ¿Cómo estás viendo las cosas? Bienvenida, como siempre. Hola, buenos días. Pues sí, quisiera centrar mi análisis en lo que ha estado ocurriendo en Los Ángeles, una ciudad que conozco bien, en la cual viví durante 5 años y hice un postdoctorado en varias ocasiones en USC. ¿Qué dice lo que está ocurriendo sobre Donald Trump y el futuro de la política estadounidense? En primer lugar, vemos a un presidente urgido de cumplir sus promesas de campaña. Había prometido deportaciones masivas nunca vistas en la historia de Estados Unidos y porque quiere proseguir con la narrativa que le ha resultado políticamente redituable y exitosa de proclamar que Estados Unidos está bajo una invasión de ilegales, de criminales, de terroristas. Y hasta ahora Trump había estado frustrado por el bajo número de deportaciones y detenciones. Es muy complicado deportar si uno se atiene a las leyes estadounidenses y por eso los números habían resultado pequeños para el imaginario colectivo que Trump quiere construir. Y las deportaciones y detenciones se habían centrado mayoritariamente en personas que habían cometido crímenes, aunque fueran pequeños, como violaciones de tránsito incluso. Entonces, para encarar este problema de la administración Trump, Stephen Miller, que como el auditorio y tú saben, es quizá uno de los hombres más poderosos dentro del gobierno de Trump, es su Deputy Chief of Staff, se reúne con ICE, con la institución encargada de llevar a cabo las detenciones migratorias y que se ha convertido en una especie de ejército personal del presidente estadounidense, se reúne con ICE y exige que arresten una cuota diaria de 3,000 personas. Y por eso comienza ICE a ir a lugares como el Home Depot, como a los Walmarts, incluso a las iglesias, e ir a las cortes migratorias, donde las personas se presentan para ver el estatus de su petición de asilo y al salir han sido arrestadas. Y ICE ya no está actuando solo, tiene la participación del FBI y en algunos estados de las policías locales. Ahora, ¿por qué se está dando en ciudades como Los Ángeles y otras? Porque las deportaciones que antes se daban masivamente en la frontera de quienes cruzaban ilegalmente ya no están ocurriendo precisamente por el endurecimiento de la política migratoria. Las detenciones en la frontera están a un nivel históricamente bajo. Entonces, de ahí que la atención empiece a volcarse hacia las ciudades. Y cuando se vuelca hacia un sitio como Los Ángeles, una ciudad muy latina, con un fuerte arraigo de la comunidad hispana, con comunidades históricas en diferentes barrios, que además contribuyen al éxito económico y de innovación del estado de California. Cuando ICE empieza a presentarse en esas comunidades, lo hace violando el debido proceso. O sea, están arrestando a la gente sin ton ni son y están violando incluso lineamientos dictados por la propia Suprema Corte estadounidense, que ha tratado de colocarle límites a lo que Trump percibe como su autoridad incuestionable para deportar, incluso violando las leyes estadounidenses. ¿Y por qué California? A ver, Stephen Miller es de ahí, él creció en Santa Mónica, en un barrio bastante rico del oeste de Los Ángeles. Es un lugar muy liberal. Santa Mónica es un bastión del Partido Demócrata. Y Stephen Miller, según he leído en las biografías que han salido de él, los artículos biográficos, tenía un gran resentimiento de sentirse como el conservador en las escuelas liberales, el que era criticado, el que era marginado.
y se va construyendo como un personaje antimigrante del cual Trump se vale para llevar a cabo esta política. Ahora, cuando empieza a presentarse ICE, las protestas contra los arrestos fueron y han sido mayoritariamente pacíficas. Eso lo han reportado numerosos medios. Ha habido incidentes aislados que lamentablemente han involucrado a personas izando la bandera mexicana y que le han provisto a todo ese andamiaje de los medios de derecha en Estados Unidos para tratar de presentar esto como una ciudad tomada, incendiada, desestabilizada. Y hay que recordar que Los Ángeles se vuelve para Trump un gran reto personal. California es un bastión del Partido Demócrata. El gobernador Gavin Newsom ha sido muy crítico de Trump. Trump ve a Newsom como su adversario personal. Y entonces ahora lo que hace es violar las leyes estadounidenses, violar lo que se llama el Acta Posse Comitatus, que impide que se presente la Guardia Nacional, que se federalice la Guardia Nacional, si es que el gobierno del estado no ha pedido su presencia. Y California no había pedido que viniera la Guardia Nacional ni los Marines al estado, porque veían estas protestas como aisladas, ocurriendo solo en unas cuadras del centro de Los Ángeles. Y ahora con violar esta acta y también al no designar lo que está ocurriendo como una insurrección, Trump también está violando las leyes que hay contra usar militares, excepto en los casos de insurrecciones domésticas. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de lo que se está viviendo ahí y que ya trasciende a Los Ángeles? Porque las protestas se van extendiendo conforme las redadas de ICE se van extendiendo a lo largo del país. Antier, Michelle Goldberg, que es una muy reconocida columnista del New York Times, escribe un artículo que se llama "Esto ya se ve como una autocracia. This is what autocracy looks like", porque habla de la violación presidencial de la Constitución, de las leyes, de actas. Habla de cómo Trump está irrumpiendo en un estado, violando la soberanía de California. Habla de cómo este desafío a la Constitución y a las Cortes no hay forma en la cual políticamente pueda ser impedido dentro de Estados Unidos. Y también habla del factor miedo, el factor miedo que Trump está utilizando como un disuasivo para llevar a la autodeportación. O sea, que millones de migrantes que no tienen papeles en Estados Unidos o que estaban incluso procesando sus peticiones de asilo o sus papeles migratorios para ya quedarse y obtener una green card, ahora ante el temor decidan regresar a sus países. Y esto, lo que está ocurriendo en Los Ángeles, se está volviendo el pretexto para incursionar en las llamadas ciudades santuario. Ciudades que le dan protección política a inmigrantes ilegales y que no permiten la colaboración de sus policías locales con las fuerzas federales como ICE. En la medida en la que Trump use el ejemplo de Los Ángeles como un argumento para incursionar más en las ciudades santuario, las va a presionar incluso presupuestalmente. Hoy ya una congresista republicana habla de presentar una ley conforme a la cual se le quite financiamiento federal, o sea, fondos federales, no solo a las ciudades santuarios, sino a los estados en los que haya este tipo de protestas y manifestaciones, lo cual ya está llevando esto al grado extremo de el retiro de apoyo federal, presupuestalmente hablando, y también la criminalización de toda la protesta. Ahora que se va a celebrar el cumpleaños de Donald Trump y que va a haber un desfile militar, el presidente también ha hablado de que va a castigar severamente a quienes protesten o se manifiesten en su contra ese día. Entonces,
¿qué es lo que se ve en el horizonte? La repetición de lo ocurrido en Los Ángeles, pero ahora ya en San Francisco, en Seattle, en Nueva York, en ciudades con una gran presencia de migrantes, no solo mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, etcétera. Esa es una implicación. La otra es que por lo pronto Gavin Newsom, el gobernador de California, ya se ha presentado, se ha construido como el opositor más viable y presidenciable frente a Donald Trump, que su apoyo en temas migratorios comienza a bajar en la medida en la cual incluso sus propios votantes, votantes latinos, representantes del Partido Republicano que son latinos, comienzan a criticar la violencia con la cual se está llevando a cabo esta promesa de campaña. Y finalmente, reflexionando sobre lo que ocurre en nuestro país, creo que Claudia Sheinbaum cometió un error al hablar de la movilización frente a otro tema, que era el impuesto a las remesas. Pero ese error fue capitalizado y distorsionado políticamente por Kristi Noem. O sea, las dos cosas pueden ser ciertas. Un error en términos del discurso de la presidenta y cómo ese error es manipulado por un personaje muy deleznable, por cierto, del Partido Republicano. Veo a la presidenta mexicana en una situación cada vez más compleja, porque por un lado no puede hacer más que pronunciarse contra las detenciones y por otro tiene que reprobar la violencia que se ha presentado. Mientras que al mismo tiempo el gobierno de Estados Unidos, y lo vimos ayer con la reunión del ex embajador Christopher Landau, ahora subsecretario de Estados Unidos, y del embajador estadounidense con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde la presidenta ya ha salido a decir que la nota de Reuters sobre esta supuesta presión para extraditar a políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico es falsa, pero al mismo tiempo hoy la primera plana del periódico Reforma revela ya un memorándum del Departamento de Justicia estadounidense en el cual se plantea investigar a políticos con vínculos al narco y actuar en consecuencia. Entonces siento que México está en una posición muy vulnerable, con pocas cartas que jugar y además con poco que hacer frente a lo que ocurre en Estados Unidos, más que pedirle a los consulados que acompañen legalmente a quienes son detenidos, pero en un contexto en el cual se le ha recortado de forma brutal el presupuesto a los consulados que están operando pues con alfileres. Entonces, situación compleja para los mexicanos en Estados Unidos y para el gobierno mexicano frente a un presidente estadounidense que se está saltando todas las reglas diplomáticas y todas las leyes, incluso de su propio país, Carmen. Ni más ni menos. Déjame recuperar contigo para escuchar juntas con el público, por supuesto, lo que dijo la presidenta hace ratito sobre el asunto. Déjame que lo escuchemos. No estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo con ello. No llevan a ningún lado. Entonces, a los mexicanos y a todo el mundo, pues, cuando se manifiesta uno, pues debe ser siempre de manera pacífica. Nada más, en estas protestas están llevando, ya le habían preguntado, están llevando la bandera de México en alto. ¿Usted sugiere que aún la sigan portando o trayendo? Nosotros no estamos de acuerdo con las acciones violentas y pienso que incluso algunas fotografías que salieron, lo dije el otro día, es muy probable que haya sido una provocación. Muy probable. Por supuesto que para decirlo afirmativamente, pues tiene que tener uno toda la información. Pero no nos explicamos esa fotografía de una persona en una patrulla incendiada con la bandera de México. No es... en general, es una fotografía muy... lo menos que podemos decir, de mucha provocación. Entonces, hay que investigar más.
les corresponde obviamente a las autoridades estadounidenses, ¿verdad? Y nosotros, pues, en la medida de lo posible, solicitar información. En general, la comunidad mexicana se manifiesta de manera pacífica por sus derechos. Y nosotros, pues, siempre con respeto a la política en el marco de nuestra Constitución, en el respeto a la no intervención, pero siempre en la defensa de las y los mexicanos. Denise, ¿cómo ves? Mira, lo más interesante de esa fotografía es que es un hecho aislado. Las propias autoridades de California lo han reconocido. Yo he vivido en Los Ángeles en periodos de protestas mucho más violentas, que tenían que ver, por ejemplo, con la manera en la cual la policía de Los Ángeles en los 90s golpeó a Rodney King, las protestas que hubo después de la forma en la cual la policía mató a George Floyd, y hubo protestas por toda la ciudad. Aquí estamos hablando de manifestaciones, por cierto, ya controladas por la policía de Los Ángeles y con algunos hechos aislados de violencia, algunas patrullas incendiadas, y no estoy justificando la violencia, la condeno, pero el hecho, creo que innegable, es que el gobierno de Trump, y en particular Stephen Miller, Kristi Noem, todos los que quieren hacer del tema migratorio su caballo de batalla en la política interna estadounidense, se están aprovechando de estas imágenes, las están diseminando masivamente en Truth Social y en las redes sociales dominadas por la derecha trumpista, para tratar de obtener un resultado benéfico, que es intervenir en la política de California, doblegar al gobierno de California, presentar a California como un estado que se está incendiando y así justificar una intervención del gobierno federal que es ilegal e ilegítima, Carmen. Pues ahí está, todo esto para nada. Veremos el fin de semana cómo se ponen las cosas entre el desfile militar para conmemorar al ejército y a la bandera estadounidense y el cumpleaños de Donald Trump, aunque él dice no es por mi cumpleaños, pero resulta que coincide la fecha del cumpleaños con el presidente, y de las manifestaciones que puedan presentarse pues a lo largo de estas horas y fin de semana. Momento muy delicado, situación muy delicada la que estamos viendo pasar frente a nuestros ojos, Denise, y seguiremos hablando si me lo permites.